Para la mayoría de personas, comprar un equipo de fútbol parece el sueño definitivo. Tener un estadio, jugadores famosos y una marca reconocida mundialmente. Pero existe un problema que casi nadie conoce. Los clubes más grandes del planeta no son máquinas de hacer dinero. En realidad, muchos son máquinas de gastar dinero. Algunos propietarios pierden cientos de millones cada temporada y aún así siguen compitiendo por comprarlos. Entonces surge la gran pregunta: ¿por qué alguien invertiría una fortuna en un negocio diseñado aparentemente para perder dinero? La respuesta revela una de las estrategias de inversión más interesantes del mundo moderno. La temporada pasada, el Chelsea registró ingresos récord de 490 millones de libras, pero al mismo tiempo sufrió una pérdida antes de impuestos de 262 millones de libras, el mayor déficit en la historia de la Premier League. Y esto no es una excepción. Entre el 75% y el 90% de los equipos profesionales de fútbol registran pérdidas operativas cada año. Pero algo está cambiando. Los tradicionales propietarios millonarios están siendo reemplazados lentamente por fondos de inversión, firmas de capital privado y estados con enormes recursos financieros. Y claramente no lo hacen únicamente por amor al deporte. Al final entenderás cuánto cuesta realmente comprar un equipo de fútbol, por qué los inversionistas están entrando en este mercado, y cómo algunos propietarios consiguen ganar fortunas incluso perdiendo millones. Porque antes de comprar un club, primero debes entender algo importante. Los equipos de fútbol no están diseñados para maximizar ganancias. Están diseñados para maximizar victorias. Lo que realmente compras no son solo jugadores o un estadio. Compras una marca global con millones de seguidores, un enorme motor de entretenimiento y una conexión emocional que puede durar generaciones. En este negocio, ganar aumenta el valor de todo. Más títulos significan más aficionados, mejores contratos televisivos y patrocinadores dispuestos a pagar millones. Pero antes de ganar trofeos, tienes que conseguir algo mucho más difícil: comprar un club. Y aquí es donde los precios empiezan a volverse absurdamente altos. Si quisieras crear un equipo desde cero, la Major League Soccer de Estados Unidos sería una de las pocas opciones disponibles. En 2023, el multimillonario Mohamed Mansour pagó una tarifa récord de expansión de $500 millones para crear San Diego FC. Pero solo 10 años antes, Los Ángeles FC había pagado apenas $110 millones por entrar a la liga. Y si eres David Beckham, gracias a un acuerdo especial con la MLS, podrías haber conseguido una franquicia por solo $25 millones. Aunque hay un detalle importante: esa cantidad solamente compra tu lugar en la liga. No incluye jugadores, estadio ni infraestructura. Pero si realmente quieres estar en la cima del fútbol mundial, existe un lugar mucho más codiciado. La Premier League inglesa, la liga más poderosa del planeta, generó 7.400 millones de euros en 2024, casi el doble que la siguiente gran competición europea. Sin embargo, aquí no puedes simplemente crear un equipo nuevo. La Premier League funciona mediante un sistema cerrado de ascensos y descensos. Por eso, la única manera de entrar al máximo nivel del fútbol inglés es comprando algo que ya existe. La mayoría de los propietarios comienzan comprando un club de la Championship, la segunda división del fútbol inglés. Pero si bajas algunas categorías más, puedes encontrar verdaderas oportunidades. Eso fue exactamente lo que hicieron Ryan Reynolds y Rob McElhenney en 2021, cuando compraron el Wrexham AFC, un club galés de quinta división, por prácticamente nada. Aunque después tuvieron que invertir millones para reconstruirlo, convirtiendo una pequeña compra en un proyecto con un enorme crecimiento de valor. Pero si no quieres esperar años luchando por ascensos, existe una opción mucho más directa: comprar un equipo de la Premier League. El problema es que estas oportunidades aparecen muy pocas veces, y cuando aparecen, los precios son completamente diferentes. En 2003, Roman Abramovich compró el Chelsea por 140 millones de libras, creando un nuevo modelo de clubes financiados por grandes multimillonarios. 5 años después, Sheikh Mansour compró el Manchester City por alrededor de 210 millones de libras. Y en 2021, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita adquirió el 80% del Newcastle United por 305 millones de libras. Pero comprar el club era solamente el comienzo. Después de firmar los documentos y sentarte en el palco ejecutivo, llega la parte menos emocionante: pagar las facturas. El mayor gasto de cualquier propietario son los salarios de los jugadores. Este es el agujero negro de las finanzas del fútbol, capaz de consumir más del 70% de los ingresos de un equipo en una temporada.
Un jugador promedio de la Premier League gana alrededor de 80.000 libras por semana. Pero las estrellas mundiales pueden multiplicar esa cifra. Erling Haaland, por ejemplo, supera el medio millón de libras semanales, lo que representa más de 27 millones de libras al año por un solo jugador. Y los salarios no son el único problema. Cada fichaje también incluye grandes pagos a representantes. En un solo año, los clubes de la Premier League pagaron un récord de 460 millones de libras en comisiones a agentes. El Chelsea por sí solo gastó 65 millones. Para evitar que los clubes gasten sin control, la UEFA creó límites financieros que regulan salarios, entrenadores, agentes y transferencias. La regla principal establece que estos costos no pueden superar el 70% de los ingresos operativos. Además, la Premier League cuenta con su propio sistema para limitar las pérdidas acumuladas. Pero aquí aparece otro elemento interesante. Los grandes clubes no solo gastan dinero, también utilizan estrategias financieras para mantener sus cuentas equilibradas. Una de las más comunes es la amortización. Si compras un jugador por 60 millones de libras con un contrato de 5 años, el costo no aparece completo en un solo año. Se divide en pagos contables de 12 millones por temporada, haciendo que las grandes inversiones parezcan más manejables. Incluso los estadios pueden convertirse en herramientas financieras. Algunos clubes han vendido sus estadios a empresas relacionadas con los mismos propietarios para registrar ganancias contables y después alquilarlos nuevamente. Eso fue lo que hizo Newcastle United con St. James Park, una operación que permitió transformar una posible pérdida de 98 millones de libras en una ganancia registrada de 34 millones. Pero ahora surge la gran pregunta. Después de gastar cientos de millones para mantener un equipo competitivo, ¿de dónde empieza a regresar todo ese dinero? La respuesta está en las enormes fuentes de ingresos que existen dentro del fútbol. La primera y más constante son los derechos de transmisión, que representan aproximadamente el 30% de los ingresos de un club. La Premier League vende los derechos televisivos de sus 20 equipos como un paquete global y luego reparte ese dinero entre los clubes. El 50% de los ingresos nacionales se distribuye de manera igualitaria entre todos los equipos. Otro 25% depende de la posición en la tabla, donde cada puesto puede representar decenas de millones de libras. Y todavía queda una última parte del dinero que puede cambiar completamente la economía de un club: la cantidad de veces que un equipo aparece en televisión. Finalmente, existe otra parte de los derechos televisivos conocida como pagos por instalaciones, que depende de cuántas veces tus partidos son seleccionados para transmitirse en vivo. Además, los derechos internacionales también generan grandes cantidades de dinero, aunque los ingresos finales dependen del valor del contrato televisivo y de la posición que ocupes en la tabla. En 2025, el Liverpool recibió 176 millones de libras únicamente por derechos de transmisión tras ganar la liga, mientras que incluso el Southampton, pese a terminar último, recibió 106 millones. Pero aunque la televisión ayuda a cubrir los enormes gastos, el verdadero motor financiero de los grandes clubes está en los ingresos comerciales, que representan aproximadamente entre el 50 y el 60% de sus ingresos totales. Aquí entran los patrocinadores, acuerdos de marca, derechos de nombre del estadio y venta de productos oficiales. El mejor ejemplo es el Real Madrid. Durante la temporada 2024-25 superó los 1.100 millones de euros en ingresos, convirtiéndose en el primer club de fútbol de la historia en superar esa cifra. Cerca de 600 millones llegaron únicamente de sus negocios comerciales. Adidas paga alrededor de 120 millones de euros por temporada para aparecer en su camiseta, y junto con otros patrocinadores como Emirates y HP, sus acuerdos comerciales alcanzan aproximadamente 260 millones de euros anuales. Además, la venta de productos representa otro negocio gigantesco. La temporada pasada, el Real Madrid generó casi 200 millones de euros en merchandising, impulsado por estrellas como Mbappé y Bellingham. Pero todavía existe otra fuente de dinero: los aficionados dentro del estadio. En la Premier League, una entrada cuesta alrededor de 74 libras en promedio, pero tener un estadio grande puede marcar una diferencia enorme. El Liverpool, gracias a una capacidad superior en su estadio, genera aproximadamente 1.200.000 libras más por partido que el Chelsea. Multiplicado durante toda una temporada, esa diferencia puede superar los 30 millones de libras, y los estadios modernos ya no son simplemente lugares donde se juegan partidos. Se han convertido en centros de entretenimiento con restaurantes, hoteles, conciertos y eventos deportivos durante todo el año.
El Santiago Bernabéu del Real Madrid generó alrededor de 233 millones de euros gracias a sus actividades durante días de partido, además de ingresos adicionales por conciertos, partidos de la NFL y recorridos turísticos. El Tottenham, con uno de los estadios más avanzados de Inglaterra, genera alrededor de 85 millones de libras al año únicamente con eventos fuera del fútbol. Pero existe una última estrategia que pocos clubes dominan: descubrir talento antes que nadie. Encontrar jugadores desconocidos, desarrollarlos y venderlos por 10 o 20 veces más de lo que costaron puede convertirse en una máquina de generar ganancias. El Brighton es el mejor ejemplo. Compró a Moisés Caicedo del fútbol ecuatoriano por 4.400.000 libras en 2021 y lo vendió al Chelsea 2 años después por 115 millones de libras. También compró a Alexis McAllister por 7 millones y lo vendió al Liverpool por alrededor de 35 millones. Marc Curaa llegó desde el Getafe por 15 millones y fue vendido al Chelsea por 62 millones. Estas operaciones ayudaron al Brighton a conseguir una ganancia antes de impuestos de 122 millones de libras en 2023, la mayor ganancia registrada en una temporada por un club en la historia del fútbol inglés. Entonces, cuando juntas televisión, patrocinios, estadios y venta de jugadores, parece que un equipo de fútbol tiene muchas formas de ganar dinero. Pero aquí aparece la gran contradicción. Incluso los clubes más exitosos del mundo apenas generan beneficios. Después de superar los 1.100 millones de euros en ingresos, el Real Madrid terminó esa temporada con una ganancia después de impuestos de solo 24 millones de euros. Eso significa que, incluso en el mejor año financiero de la historia del fútbol, su margen de beneficio fue de apenas 1.2%. Y esa cifra revela la verdadera pregunta que todavía falta responder. Si los clubes generan miles de millones pero casi no producen ganancias, entonces ¿cómo hacen realmente dinero sus propietarios? Entonces aparece la gran pregunta: ¿cómo gana realmente dinero alguien que posee un equipo de fútbol? La respuesta es simple: pensando a largo plazo. Los propietarios no compran clubes buscando grandes ganancias cada temporada, sino aumentando el valor del activo con el tiempo. El mejor ejemplo es Roman Abramovich. Cuando compró el Chelsea en 2003 por 140 millones de libras, posteriormente invirtió más de 1.500 millones en el club, pero en 2022, el equipo fue vendido por 4.250 millones de libras. Su participación representó una ganancia aproximada de 860 millones de libras. Pero no todos siguen ese camino. Ryan Reynolds y Rob McElhenney utilizaron una estrategia diferente: comprar barato y construir valor. Gracias a la exposición de su programa de televisión, Wrexham atrajo grandes patrocinadores y aumentó su valor de marca 50 veces en menos de 3 años. Sus ingresos pasaron de 1.100.000 libras en 2021 a 33.300.000 libras en 2025. En 2024, una inversión de la familia Allen valoró al club en 100 millones de libras. Otro caso extraordinario es el Inter Miami. Gracias a una cláusula especial en el contrato de David Beckham con LA Galaxy, pudo adquirir una franquicia de expansión de la MLS por 25 millones de dólares. Años después, con la llegada de estrellas como Lionel Messi, el club alcanzó una valoración de 1.450 millones de dólares, convirtiéndose en una de las mayores revalorizaciones de la historia de la liga. Y precisamente aquí está la verdadera razón por la que los grandes inversionistas compran clubes de fútbol. No están comprando solamente un equipo. Están comprando una marca global con millones de seguidores, clientes extremadamente fieles y un mercado donde entrar resulta prácticamente imposible. Mientras el club siga ganando, su valor aumenta. Y cuando llegue el momento adecuado, el propietario puede venderlo por una cifra mucho mayor a la que pagó inicialmente. Las firmas de capital privado entendieron esta estrategia hace años, y por eso los tradicionales propietarios locales están siendo reemplazados lentamente por fondos de inversión internacionales. Para ellos, el fútbol parece un activo infravalorado. En 2025, la NFL generó más de 24.000 millones de dólares en ingresos como liga. Sin embargo, a pesar de que el fútbol tiene una audiencia global de aproximadamente 3.500 millones de personas, la Premier League todavía está por debajo de varias grandes ligas estadounidenses en términos económicos. Para muchos inversionistas, esto representa una oportunidad: comprar un activo global antes de que alcance todo su potencial. Pero no todos compran clubes únicamente para ganar dinero. Para algunos estados con enormes recursos financieros, el fútbol también representa influencia, reputación y poder internacional. Las adquisiciones del Manchester City por Abu Dhabi,
El Paris Saint-Germain por Qatar y el Newcastle United por Arabia Saudita muestran que algunos clubes funcionan como mucho más que simples inversiones deportivas. Todo esto explica por qué el perfil de los propietarios del fútbol ha cambiado radicalmente. En 2005, 78 de los 98 clubes pertenecientes a las 5 grandes ligas europeas tenían propietarios locales. Para 2023, esa cifra había caído a 56, una reducción del 40% en menos de 20 años. Ese espacio fue ocupado por fondos de inversión y grupos financieros capaces de soportar pérdidas durante años mientras esperan una enorme ganancia futura. Para finales de 2025, más de 345 clubes en todo el mundo formaban parte de redes de propiedad múltiple, y casi la mitad de los equipos pertenecientes a las 5 grandes ligas europeas ya estaban vinculados a algún tipo de cartera de inversión. Y ahí lo tienes, el verdadero negocio del fútbol. Los propietarios no compran solamente partidos, jugadores o trofeos. Compran activos emocionales que pueden aumentar su valor durante décadas. Si tienes unos cuantos miles de millones disponibles, quizás puedas comprar un club y esperar ese gran día de pago. Pero si no es así, probablemente lo mejor sea sentarte junto al resto de nosotros y simplemente disfrutar del juego.